de los ciudadanos, y los ciudadanos comienzan a creer de una forma idolátrica en que el presidente, el gobernante, los diputados, los senadores o tal partido realmente lo están creyendo, pueden llegar a cambiar el estado social, el estado espiritual, el estado económico de un país. Vamos a comprender por qué esta visión, repito, reemplazó lo que por más de 16 siglos se escucha. Por más de 16 siglos se entendió que la base de toda la sociedad era la naturaleza humana, creada a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, en 16 siglos se creyó que el pecado era el resultado y la maldad del ser humano. Y la pregunta que vamos a contestar en esta tarde es, ¿qué le ha sucedido a la noción bíblica del pecado? Ya no se habla del pecado, repito, ya se habla del defecto trágico, en lo cual Shakespeare lo bautizó. Marx dijo, es el problema de lucha de clases, el proletariado tiene que derribar a la burguesía. Sigmund Freud, lo vamos a analizar en esta noche también, dijo que el problema era el medio ambiente, y así todos han tratado de echarle la culpa no al ser humano, sino a la sociedad, al medio ambiente, a infancias disfuncionales, a problemas emocionales, lo cual dio lugar a la psicología y a la falsa psiquiatría. Vamos a comenzar con la primera idea del primer hombre que comenzó a sembrar estas ideas en el mundo, llamado Jean-Jacques Rousseau. Rousseau o Rousseau, como lo quieran pronunciar en francés. Jean-Jacques Rousseau. Este hombre nació en Suiza y surgió dentro de la escena intelectual de la época en la que él estaba viviendo a mediados del siglo XVIII. O sea que un análisis breve de la historia que vamos a hacer en esta noche nos va a llevar a que del siglo XVIII a nuestros días, al siglo XXI, es donde ya aumentó, creció, se pervirtió y se degradó la sociedad en que vivimos. Este hombre ganó una notoriedad inmediata, Rousseau, porque presentó un ensayo con una tesis que jamás nadie había presentado. Se las voy a leer. Rousseau estableció esta tesis: el progreso de la civilización no es beneficioso para los seres humanos, sino dañino. Y en su estado natural, la naturaleza humana es buena y solo se vuelve mala cuando es corrompida por la sociedad. Este hombre postuló su tesis diciendo, el resultado por lo cual estamos actuando como estamos actuando es la sociedad que nos envuelve. Él vivió en tiempos después posteriores a la Revolución Francesa y comenzó a influir en muchos postrevolucionarios y comenzó a hacerle creer a la gente que realmente el Estado, si se cambiaba el Estado, si se ponía a las gentes que ellos soñaban, todo esto sembraron las semillas para el marxismo, para la psicología y para el ateísmo. Entonces este hombre comenzó a atacar y a decir lo que la Biblia dice en contraposición, y la antítesis de la Biblia es Jeremías 17:9. Perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién le conocerá? Es interesante en esta noche que analicemos estas raíces y a todos estos ideólogos o filósofos de la maldad, que todas las ideas, todas las proposiciones, todas sus tesis, todas absolutamente, sin excepción, atacan a la Biblia. O sea, vemos una guerra, como dijimos en la clase pasada, de ideas en el mundo que nos rodea. Y todas las ideas que surgen y que no tienen su origen en la palabra de Dios, nosotros sabemos de dónde provienen, del mismo infierno. Y nosotros tenemos que tener, que dijimos, la intuición, la percepción y el discernimiento para que las ideas que leemos en los libros de Sanborns, en los libros de la Casa de Cristal, en los libros de tu biblioteca, en los ideólogos, en los filósofos, en la escuela, cuando vayas a la universidad, tú estés preparado para poder detectar esa idea, captarla inmediatamente, llevarla cautiva a la obediencia a Cristo Jesús, rechazarla y combatirla. Porque Dios no nos manda a ser cristianos mediocres, de tragarnos solamente las ideas y la ideología, que la evolución y que venimos del chango, y que el ateísmo, el escepticismo, el hedonismo, el secularismo, etcétera, etcétera, sino que combatamos estas ideas porque somos la luz del mundo.
Y es algo que se ha perdido totalmente en la cristiandad. Ya no hay apologistas, ya no hay guerreros, ya no hay personas que puedan combatir esas ideas a través de la radio, a través de la televisión, a través de escritos, a través de libros. Y está el mundo oprimiendo a la iglesia, y la iglesia está dejándose penetrar por toda esta barbaridad de ideologías que van a acabar, como la Biblia lo profetiza, en la apostasía de la mayor parte de la cristiandad. Dice en Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Salomón escribió hace 3000 años que cada persona tiene el mejor concepto de sí mismo. Y a tus ojos tú crees que no estás mal. A tus ojos tú piensas que el homosexualismo es otro estilo de vida. A tus ojos tú piensas que doña Pachita no fue tan mala. A tus ojos y bajo tu concepto piensas que lo que pasa en España, lo que pasa en Irak no debe haber sucedido. A tus ojos. Y tenemos una percepción tan deteriorada por el pecado en nuestra mente que necesitamos ser alumbrados. ¿Y quién es la lámpara que ilumina nuestro espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él es el único que puede arrojar a nuestra vida la luz para mostrarme que lo que yo creía, lo que yo suponía, lo que yo pensaba, de acuerdo a mis falsas conceptualizaciones, estaba totalmente yo equivocado. Y yo tengo que ser manso y humilde para someterme y desechar esas ideas, sacar esas ideologías de mi mente, no abrazarlas porque contrapone la palabra de Dios, y el Espíritu Santo me seguirá guiando y me seguirá mostrando el camino de la verdad. En Romanos 3:10, el diagnóstico de Dios es que no hay justo ni aún uno. Y aquí no hay excepciones, ni un papa, ni una monja, ni un monje, ni San Martín de Porres, ni Santa Sirindana, ni Santa Cachiporra, ni Santa como tú le llames. No hay ningún ser humano que pueda presentarse delante de Dios y decirle: Dios, soy una persona buena. Mira el convento que hice, mira el asilo que construí, me fui de rodillas a la villa, hice esto, hice aquello, nunca me he divorciado. No hay nadie que le pueda decir a Dios: Señor, recibe mi bondad y mi justicia en mis términos. Porque si así fuera, si Dios quisiera que nosotros nos portáramos bien o llegáramos a la excelencia, el camino moral, para que Él nos aceptaba, damas y caballeros, ¿por qué tuvo Cristo que morir? ¿Por qué fue necesaria la muerte del Hijo de Dios en una cruz? Dios hubiera dicho: miren, hagan lo mejor que puedan mis nenes, pórtense bien, todas las religiones nos llevan a Dios, al final todos nos vamos a ver allá arriba, porque soy misericordioso y al final me voy a arrepentir y a nadie voy a mandar al infierno. Todas estas ideas, ¿de dónde vienen? No de la Biblia, de los que atacan la Biblia. Y tal vez tú has leído estas ideas fuera de la Biblia y te las has tragado, las has aceptado y han formado parte actualmente de tu ideología, y esto te ha hecho enfriarte contra la Biblia, contra el cristianismo, por tu incredulidad, por no creer ni darle la veracidad adecuada a la palabra de Dios. Este filósofo que comenzó a tratar de cambiar la ideología de la humanidad contradijo todo lo que anteriormente se había dicho, porque escuchen, desde Aristóteles, la mayor parte de los filósofos habían pensado y habían enseñado que los seres humanos somos naturalmente sociales y que nuestra realización como seres humanos se lograba a través de nuestra participación en las instituciones civilizadas como la familia, la iglesia, el Estado y la sociedad. O sea, todos ellos estuvieron de acuerdo en el mismo común denominador de ideas, de que la participación del ser humano en la iglesia, en el Estado, en la sociedad, en la familia, era lo que realmente llegaba a nuestra realización. O sea, el aislarte de la sociedad, el aislarte y comenzarte a ir a un convento y a irte a un monte, lo que se llama el ermitañismo o la filosofía de los ascetas, lo vamos a ver a continuación, es antibíblico y es precisamente la idea sembrada en estas personas de creer que el mal está en la sociedad y no en nosotros mismos. Cuando Roma, aproximadamente en el siglo XVI-XVII, pensó que para servir a Dios necesitaba ser monje,
o monja y necesitabas recluirte porque la sociedad te contamina y a Dios se le encuentra en un convento lejos del mundanal ruido, comenzó a absorber esta filosofía que se convirtió en el ascetismo moderno, el cual practican los lamas y los budistas. Se rapan, se ponen mantos, hacen votos de pobreza, celibato sacerdotal, no voy a tener sexo porque también el sexo es pecado, no me voy a manchar con el mundo, y es exactamente lo contrario a lo que la Biblia dice. Cristo ordenó: id a todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cómo pueden creer las personas que se creen religiosas que aislándose de la sociedad, de la familia y del Estado van a encontrar a Dios y van a ser más santas que las demás personas? Cuando en ese momento, repito, nos volvemos ascetas. Una filosofía que está claramente descrita en Colosenses 2, a continuación la vamos a ver. Pero Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, el que estamos hablando, contradijo todo lo que desde Aristóteles había enseñado y volteó al revés esta nación, porque Rousseau también insistió en lo siguiente. Escribió, cito: la naturaleza humana se manifiesta mejor separada de las instituciones sociales. La gente que es naturalmente amable, amorosa, bondadosa, virtuosa y falta de egoísmo, pero la sociedad que le rodea con todas sus demandas, estoy leyendo a Rousseau, lujos, vicios y convencionalismos y competitividad le vuelven malo e hipócrita. Comenzó a enseñar y a postular de que la sociedad es la culpable de nuestra hipocresía, de nuestros vicios, de nuestros lujos, porque si la sociedad no se hubiera modernizado, el ser humano sería un ser humano absolutamente normal. Rousseau no leyó la historia de Caín. Caín no tenía ni fax, ni computadora, ni aire acondicionado, ni ninguna cosa. Era una persona aislada y asesinó a su hermano. Y dice la Biblia en 1 Juan 3, ¿por qué le asesinó? Por envidia. Entonces, desconocer las pasiones desordenadas humanas que la Biblia menciona como pecados es desconocer la conducta del ser humano. O sea que el medio ambiente, para concluir, de acuerdo a Rousseau, es el culpable de la maldad. Esto es el ascetismo, y de ahí que comenzaron a recluirse y a aislarse de la sociedad. Veamos en el libro de Colosenses cómo el apóstol Pablo combatió esta filosofía asceta. Y la idea surgió, repito, de Rousseau. Dice en Colosenses 2, versículo 20 al 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, ideas, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, Pablo está diciendo que cualquier persona que diga, yo ya no voy a tocar a ninguna mujer, voy a ser el Inmaculado Concepción, yo me voy a aislar de toda la sociedad, Señor, te consagro mi vida, y me voy a poner una cosa así de monje o de monja, me voy a poner un rosario aquí colgando, voy a dar golpes de pecho, acostarme en una cama de nopales todas las noches, etcétera, etcétera. Todo esto tiene cierta reputación a las personas que no conocen, y así es el retrato de los santos. Y por eso todas las fotografías de los santos, fuera del cristianismo, todos tienen cara así. Todas las vírgenes, todos, ve la cara que transmiten, ¿verdad? Y ves que tienen cara que no rompen un plato. Mustios. Pero ¿de dónde viene este trasfondo de que, escúchenme, todo esto ha entrado a la iglesia cristiana? Y encuéntrese a los hermanos.
¿Cómo está, hermanito? Muy bien, para la gloria de Dios, hermano. A su santo nombre, aleluya. Cálmate, San Cirindano. Y ha entrado a la iglesia cristiana el concepto que el cristiano tiene que andar así, y las hermanas, nada de pintura, ahí pone hasta con velo fuera de la iglesia, el vestido hasta los tobillos, parecen musulmanas. Yo siempre les he dicho, hay dos extremos en las mujeres: las que no se pintan nada que parecen momias de Guanajuato, y las que se exageran en su maquillaje, parecen árboles de Navidad. Pero la Biblia nos invita a venir al equilibrio y al centro. La Biblia recomienda, ¿verdad?, que la mujer no use exceso de maquillaje, ni un peinado así morado con verde, ni por aquí por allá con castañuelas por todos colgando y tintinando, ¿verdad?, y que atraiga demasiado exageradamente a su persona, al vestido que trae, pero que se arregle, que se ponga maquillaje, que se arregle el pelo, que haga ejercicio, que se mantenga linda para su esposo, etcétera, etcétera. Y no. Ustedes saben y ustedes conocen a esta clase de hermanas y hermanos en todas las iglesias. Pero ¿de dónde viene eso? De la filosofía rusista, de la filosofía ascetista, de creer que esa es la humildad. Yo recuerdo todavía hace 30, 40 años, para no ir tan lejos, conozco pastores de Argentina, amigos míos, que me han dicho: Armando, en Argentina nos enseñaron a que el pastor no podía tener una camisa limpia, arrow, una buena corbata, para ser humilde tenía que tener el cuello roto, andar de guaraches, y la iglesia podía vivir el ingeniero con una casa, por allá también el otro, pero el pastor tenía que vivir en una covacha, en un petate, y tenía que hacer votos de pobreza. Esos pastores me han dicho en Argentina, mis padres, eso me enseñaron a mí. Y además nos enseñaron que la iglesia era la que le ponía el sueldo al pastor, y se juntaban 3 o 4 familias y decían: a ver, ese pastor, ¿cuánto? Tome esto, y si nos predicas grueso te corremos y traemos otro que nos predica normal y dulce. Y así, yo conozco en México, aquí en el área de satélite, cantidad de iglesias que funcionan bajo estas condiciones, que son familias, una puso el techo, la otra la puerta, y ellas son las que asalarian a los pastores, quitan a los pastores, ponen a los pastores y dictan hasta lo que tienen que predicar. Y si no, que se cuiden porque los corren. Un pastor de satélite me dijo: ¿sabes qué? Cuando se me abrieron los ojos, soné las campanas de la independencia, le gané al cura Hidalgo en mi iglesia y les dije: ahí se ven, ¿verdad? Y desde esa vez ha multiplicado su iglesia 5 veces más. ¿Por qué? Porque esas iglesias se llaman iglesias nicolaitas, que significa el pueblo gobierna. Y Dios no estableció que fuera el gobierno el que estableciera la iglesia, sino que fueran dirigidas por personas espirituales. Bueno, vamos a ver a nosotros que después de que Colosenses nos habla de esto, a ver si pueden apagar el celular. Rousseau vivió en una sociedad como esta, donde había un aprovechamiento de todas las personas, donde se oprimía a la clase del proletariado, a la clase pobre. Pero de manera irónica, esta filosofía de Rousseau, de una libertad condicional para el ser humano, fue la semilla. Escúchame, fue la semilla que germinó en los regímenes más opresivos de nuestro mundo moderno. Rousseau inspiró a revolucionarios como Robespierre, que fue el que se levantó contra la burguesía en la Revolución Francesa contra la Bastilla y guillotinaron a más de 300,000 personas. Rousseau inspiró a Marx, inspiró a Lenin, Adolfo Hitler y a Mao. Todos estos hombres, leyendo sus biografías y estudiando qué es lo que pensaban, traían la semilla germinada de creer que la sociedad, si es cambiante, el Estado debe de dictar al ciudadano las normas para vivir y robarle a la familia la educación de los hijos y convertir al Estado en el Dios de este siglo. Pero ¿de qué manera sucedió todo esto? La clave es que Rousseau no definió la verdad como la afirmación de los derechos en contra del Estado, sino que Rousseau dijo que la libertad representaba o significaba la liberación de todas las formas e instituciones de la sociedad. O sea, que nos tenemos que
independizar, emancipar de la familia, de la iglesia y de las comunidades locales. El estado de hecho, este es el resumen de la filosofía de Rousseau, es el libertador. Escucha, el Estado es el libertador, destruyendo todas las ataduras sociales del individuo para que solo el individuo le sea leal al Estado. Mateo 22, 37 al 38, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y el más grande de todos los mandamientos. Cuando un cristiano, cuando un ser humano viene a la Biblia, y lo primero que ya vimos, Dios nos devuelve nuestra identidad, porque el pecado hizo que perdiéramos nuestra identidad. Por eso los niños quieren ser Superman, Batman, quieren bailar como Madonna, peinarse como Elvis Presley, caminar como John Travolta, como la modelo de Vanidades. Por eso ves las revistas que ves, porque quieres imitar a las Barbies, quieres imitar a los modelos del mundo. Y al llegar a Cristo, comenzamos a imitar a Dios y Dios nos ubica, nos devuelve nuestra identidad, recuperas tu identidad, tu valor y tu valía, y entiendes algo en tu corazón. Nací y vivo para conocer y amar a Dios. Hasta que un ser humano puede verdaderamente considerar esta verdad y practicar esta verdad, este ser humano comienza a tener en su vida dos cosas: propósito y significado. Mientras un ser humano no tenga como su prioridad en su vida Dios, va a ser gobernador, va a ser diputado, va a ser presidente, Miss México, Mister México, deportista, el mejor futbolista, el clímax y la cúspide que hayas podido alcanzar. Ahí, cuando llegues a esa cúspide, a ese clímax, ahí te encontrarás más vacío que nunca. Y seguirás sabiendo que algo te hace falta en tu vida. Irás de mujer en mujer, de cigarro en cigarro, de filosofía en filosofía, de teatro en teatro, de cine en cine, de posición en posición, y nunca Jesús dijo, volverás a encontrar la saciedad. De esa agua tendrás siempre sed. Pero el agua que yo les vengo a dar, dijo Jesús, se convertirá en una fuente que salte para vida eterna dentro de su vida. ¿Y saben por qué, damas y caballeros, amados hermanos? Porque fuimos creados para Dios. San Agustín de Hipona decía, oh Dios, mi alma nunca tendrá paz, ni será saciada hasta vivir en tu presencia. Es cuando hacemos contacto con Dios a través de la Biblia y de Jesucristo, cuando nuestra vida comienza a adquirir dirección, propósito, significado. Cuando comenzamos a descubrir por qué vivo, cuando comienzo a tener respuesta a las tres preguntas que la filosofía ni la religión han podido contestar ni contestarán. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el origen? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Solo la Biblia tiene estas respuestas. Aquí nació, pues, lo que los políticos llaman la política de la redención. La idea de que la política puede ser el medio no solo de crear un mundo mejor, sino de transformar a la naturaleza humana, creando un hombre nuevo. Este fue el sueño y la filosofía de Adolfo Hitler. Si nosotros, el Partido Neosocialista Alemán, puede, los nazis, podemos crear una nueva raza, él le llamó la raza aria, y quitar a los ratones, así les llamó a los judíos, y podemos levantar, y a través de la reproducción y a través de miles de experimentos genéticos que hicieron abominables los nazis, podemos levantar esta raza, vamos a controlar el mundo y durará el Tercer Reich un milenio, 1000 años, y 85 millones de alemanes lo creyeron. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? El que está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia nos enseña lo contrario, que el ser humano jamás podrá, a través de una reforma política, ni de una reforma psicológica,
ni de un mejoramiento social de su medio ambiente, ni aunque tenga una mejor educación o mejores padres o que tenga una mejor sociedad, el ser humano es corrupto por naturaleza. Y tanto la clase de los Borbones como la clase de la sangre azul de Francia y de Inglaterra y de los reyes y de los más encumbrados como los más humildes campesinos son perversos de corazón. Y la perversidad se encuentra en la clase más encumbrada y en la clase más baja de las sociedades. No es el medio ambiente, no es la educación, no es el político ni el Estado el que cambia al ser humano, es Jesucristo. No es hasta que estás en Cristo que Él te hace y crea dentro de nosotros una nueva criatura. A eso murió Cristo en la cruz y para eso resucitó a los 3 días, para no solamente abrir sus brazos y dar su sangre por nuestros pecados, sino para que a los 3 días que resucitó, garantizarnos que hay una vida nueva después de nuestra muerte, de nuestro ego. Porque de acuerdo a la Biblia, el enemigo más grande que tienes tú y el que tengo yo se llama el ego. Y puesto que Rousseau enseñó que la naturaleza humana es esencialmente también indefinida, escucha esto, que la naturaleza humana es indefinida, entonces tampoco existen principios morales que puedan limitar las ambiciones del Estado. Si no existe tal cosa como la naturaleza humana, entonces no hay justificación, ¿verdad? Ni nadie puede detenerme para decir que debemos de tratar de tal manera o de aquella manera a las personas. Esta fue la mentalidad de los nazis. Cuando en el juicio de Nuremberg, en 1945, a finales del 46, en Nuremberg, Alemania, se reunieron un consejo internacional de juristas para tratar a los sobrevivientes de los generales nazis a Hitler. Los generales nazis se levantaron y justificaron su actitud y dijeron ante el juicio de Nuremberg, es que recibimos órdenes del partido de hacer lo que hicimos. Himmler, el mayor asesino de Hitler, que fue el que encabezó la Gestapo, dijo esto: yo no tengo absolutamente ninguna cosa que discutir con ustedes. Si ustedes creen que es malo, para nosotros era bueno. Esto era para nosotros nuestra filosofía, para ustedes en Occidente era malo. No me pueden juzgar de acuerdo a lo que ustedes creen, porque para nosotros es el relativismo. Si me has seguido con cuidado, podemos llegar a una conclusión. Si no tuviéramos una norma absoluta, que es la Biblia, todos pensaríamos de la misma forma. ¿Por qué te metes conmigo si para mí es bueno, para ti es malo? Una vez el presidente Reagan llegó a un aeropuerto en Los Ángeles y se acercaron los periodistas y le preguntaron, señor Reagan, ¿usted qué piensa de los homosexuales? Y él contestó, dijo, pues que es una cosa muy fea y es una forma muy mala de invertir la naturaleza humana. Y el periodista le contestó, bueno, esa es su opinión de usted, pero no es la opinión de ellos. Para ellos es bueno y para usted es malo. Y Reagan volvió otra vez y contestó y les dijo, es que no importa lo que ellos piensen ni lo que yo piense, sino lo que la Biblia dice del homosexualismo. En España tú vas y te metes a una discoteca y puedes fumar marihuana dentro de la discoteca o del café mientras no te salgas a la calle. Para ellos está legalizado dentro de las discotecas. En México todavía no. ¿Quién tiene la razón? El movimiento talibán en Afganistán a las mujeres les prohibió trabajar, les prohibió inmiscuirse en la política, en las escuelas, no podían salir a la calle si no estaban totalmente tapadas, y a la mujer que agarraban violando la ley de los talibanes, la metían como este estadio que está aquí atrás, como una plaza de toros, y enfrente de todos le cortaban las manos o la fusilaban enfrente de la gente. En Irán, actualmente, una mujer que se levante el velo, le cortan con una navaja Gillette 5 veces los labios. Y ellos dicen que para ellos eso es una costumbre, es su cultura, que nadie se meta con ellos. Si no tuviéramos una norma, si no hubiera absolutos. ¿Qué significa absolutos? Algo que no está sujeto a cambio. Algo que permanece inmutable, inconmovible. Si no hubiera verdades absolutas, viviríamos todos en un relativismo donde sería una anarquía total. Cada quien haga lo que mejor piense. Y esto es lo que describe el libro de los jueces en el Antiguo Testamento en la Biblia. Así acaba el libro de los jueces. Cada quien hacía lo que mejor le parecía ante sus ojos.
Esto es anarquía. En la práctica, este programa utópico de que el hombre puede mejorar y el Estado puede cambiar la situación, de construir una sociedad perfecta, siempre, siempre, siempre significará la muerte de los que se resistan. Todos los estados totalitarios y todas las dictaduras han usado el mismo concepto. Todos los que se resistan, ¿verdad? O aquellos que están en contra de las ideas del gobierno, al paredón. Lo vemos en Cuba, lo vemos en Libia, lo vemos en Irak, lo vemos con los palestinos, lo vemos en Irán. Cuando el gobierno o esta clase de individuos se apoderan de una nación y quieren institucionalizar y quieren verdaderamente ellos creer que ellos van a cambiar la sociedad y a través de nuestra filosofía, Irán va a ser mejor, Cuba va a ser mejor, el que no esté de acuerdo a la cárcel. Y es lo que se llama la purga. José Stalin mató a más de 50 millones de personas porque no estaban de acuerdo con su política en Rusia. Este fue el fracaso de Carlos Marx. Seguimos con Marx. Marx fue un judío que percibió una sociedad utópica también, perfecta, ¿a través de qué? Del derrocamiento de la clase burguesa mediante el triunfo del proletariado. Marx también negó el principio bíblico del origen del pecado. Marx dijo que la corrupción del ser humano no provenía de dentro de él, sino de la sociedad. Y enseñó que, fíjate, voy a citar a Marx, la religión y la moral no son más que ideologías usadas para racionalizar los intereses económicos de una clase social sobre la otra. O sea que no hay absolutamente ningún problema en el ser humano más que la economía que rodea al ser humano. No es de extrañar, pues, que todos los estados totalitarios creados por el marxismo nunca reconocieron ningún principio moral universal, ninguna justicia trascendente y ningún límite moral en sus asesinatos brutales y sanguinarios. Fue el marxismo el que cambió. Crimen, no, aquí no matamos, aquí eliminamos por causa del Estado. No, aquí nadie está robando, estamos expropiando. ¿Se dan cuenta cómo al cambiar la terminología del pecado se suaviza, se endulza y la gente se lo traga? Y entonces Himmler y los generales nazis y los generales de Stalin y los generales rusos no tenían la conciencia que estaban matando, era algo para beneficiar al Estado, porque el Estado así lo demandaba por el beneficio futuro de la propia nación. El partido siempre tenía la razón. Vino a principios del siglo XX un filósofo llamado Friedrich Nietzsche, tu padrino. Y Nietzsche dijo esto: Dios está muerto. Así, simple y llanamente. Dios está muerto. Escuchen, nunca en la historia, en ningún siglo, ha habido más ateos que en el siglo XX. Les puedo nombrar a Nietzsche, Freud, Marx, Hitler. Bueno, Hitler no era ateo, pero por lo que practicaba, Ingersoll, Jean-Paul Sartre y todos estos hombres, padre del existencialismo francés, todos estos hombres influyeron, y cuando el marxismo llega a México por los 60s, ustedes recordarán que el presidente Allende en Chile fue derrocado, fue derribado, un golpe de Estado, y todos los ateos y los economistas marxistas les abrieron la puerta en México y llegaron aquí a México e ingresaron, invadieron y controlaron principalmente la Facultad de Economía en la UNAM, la Facultad de Economía. Ese grupo de economistas que salió de México entre los 60s y los 70s fueron el 85% ateos. Esos economistas entraron en la Facultad de Economía, en el Politécnico, en el Tecnológico Monterrey, y hasta en la Universidad Iberoamericana, en muchas universidades, y comenzaron a enseñarles a los alumnos el ateísmo y la filosofía de la teoría de la evolución, la cual después penetró las preparatorias y actualmente en México, en todas las secundarias y en todas las preparatorias se enseña que venimos del chanco.
prepara a tu hijo, porque tu hijo que lo mandaste a la escuela dominical y tu hijo que le enseñaste la Biblia lo está esperando con una bazooka, con un tomahawk y con ametralladoras en la escuela a sus profesores para tratar de robarle todo lo que nosotros les hemos sembrado. Y si tu hijo entra a la secundaria, sin bases, sin conocimiento, sin una intimidad con Dios, sin una verdadera profesión de fe en Jesucristo, tu hijo se va a convertir en un apóstata y va a abandonar la fe. O sea, realmente nunca tuvo la fe y se va a convertir tal vez hasta en un enemigo de la cruz de Cristo algún día. Este hombre, Nietzsche, con su filosofía utópica de un hombre nuevo, otra vez se repite. Un hombre nuevo inspiró a Adolfo Hitler. Fue el filósofo que más inspiró a Hitler para tratar de formar, como ya hemos visto, una nueva raza en Alemania. Nietzsche dijo: la moral cristiana no es más que una moralidad para esclavos. Y las virtudes como la bondad, la humildad, la mansedumbre y la generosidad son características de los débiles. Estoy citando a Friedrich Nietzsche y son las mismas palabras que Saddam Hussein pronunció antes de que fuera invadido en su nación. No puedo, yo le dijo un periodista de CNN, no puedo ningún hombre que es líder mostrar debilidad. La debilidad es de las mujeres, no de los hombres. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 25? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Versículo 20, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Vean ustedes, desde la perspectiva de los dictadores, Nietzsche, Sartre, Carlos Marx, Mao, Stalin, Rousseau, etcétera, etcétera, la debilidad no debe ser conceptualizada como una virtud en el ser humano. El hombre tiene que, de ahí viene, el hombre tiene que ser macho. Y tiene que imponerse con su personalidad así. Y por eso en México así, la mayor parte de los políticos así, miran todos. Todos. Si no tienes esta cara, no eres político. Si no tienes esta cara, no eres policía. Tú en un indito, baja del cerro, ¿cómo está? Mi patroncito. Ponle una cachucha, una macana y lo transformas inmediatamente al darle autoridad. Y esto viene de los genes y de la cultura transmitida, de todas estas falsas ideologías. Estados Unidos fue formado, la única nación que fue formada en la Biblia, es la única nación en la historia que fue formada con la Biblia, de Estados Unidos. Y tú ves a los políticos y siempre están con una sonrisa oreja a oreja. Ves a los policías, te para un policía de Estados Unidos, ¿cómo está? Y te llega riendo y aquí te llegan y parece que te van a macanear. ¿Por qué esa actitud? Por la ideología, por la cultura, de donde tiene todo su raíz. De forma paradójica, Nietzsche se hace homosexual a los 35 años y muere loco a los 42 años de edad en un manicomio. El hombre que dijo que Dios estaba muerto nunca supo que él fue el que murió, pero Dios seguía vivo. Dice en Romanos 1:22, profesando ser sabios se hicieron necios. Y finalmente tenemos a Sigmund Freud, llamado el padre de la psicología moderna. Él ha sido una de las personas que más le han quitado. Escucha, si tú vas a estudiar psicología, cuídate cuando te enseñen a Freud el conductismo y el psicoanálisis. Para que ya con un filtro, si vas a estudiar psicología, lo puedas filtrar y no te tragues todo lo que te están enseñando. Freud enseñó que el sentido de responsabilidad moral no existía. Es una de las personas que le quitaron, repito, más que nadie, el sentido de la responsabilidad moral al individuo. ¿Por qué? Freud redujo al ser humano a un animal complejo. Rechazó las explicaciones de la conducta humana relacionadas con el pecado, el alma o la conciencia. Dijo que no existían esas cosas y las sustituyó con términos científicos tomados de la biología como instintos o impulsos.
En la teoría freudiana, las personas no son agentes racionales, sino títeres de fuerzas inconscientes que los seres humanos no podemos comprender ni controlar. En otras palabras, nosotros somos movidos, somos robots de una forma inconsciente. El profeta Ezequiel, hace 2800 años aproximadamente, escribió en el capítulo 18, versículo 2, versículo 4 de la Biblia: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, dice el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, ve en el versículo 20 que dice Dios: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Aquí Dios está hablando de dos cosas. En primer lugar, no está negando la herencia maldita del pecado. Por ejemplo, permítame explicarles: si mi abuelo fue alcohólico y mi padre fue alcohólico, yo voy a tener una tendencia muy grande de ser alcohólico. Si mi padre fue diabético, mi madre fue diabética y mis abuelos fueron diabéticos, yo voy a tener una propensidad tremenda hacia la diabetes. Ok, entonces no se está negando que hay una herencia genética, física, que afecta enfermedades, alcoholismo, etcétera, etcétera. Lo que se está negando aquí es la responsabilidad. Si mi padre fue borracho, mi madre fue borracha y yo tengo la probabilidad de heredar la borrachera, yo tengo que escoger seguir siendo borracho como ellos o recibir a Cristo y ayudar a pelear contra la borrachera. Yo no puedo decir yo soy borracho porque lo heredé de mi madre. Es lo que Dios está diciendo. Yo soy así porque mi mamá fue prostituta. Yo soy así por la niñez y la infancia disfuncional en la que yo nací. Es que mi padre me violó y yo soy así prostituta porque me gustan las mujeres, porque de chica tuve relaciones con mujeres. Nadie, de acuerdo a la Biblia, puede justificar sus pecados por el medio ambiente o por la herencia. Cada quien es responsable. Tú has escogido ser así porque así te ha gustado. Y Dios en esta tarde te ofrece el perdón de tus pecados y te ofrece cambiar. Y si tuviste un medio ambiente que no fue adecuado y creciste en Tepito y te decían el mochorejas de la Merced y matabas en Sion el Zahualcóyotl y te violaron desde niña y te hicieron lo que te hicieron, la gracia de Dios es más grande que las maldiciones que heredamos. Freud era un creyente absoluto de la teoría darwiniana de la evolución y propuso además un plan evolucionario, Freud, en el cual fíjate lo que dijo Freud, nuestros impulsos primitivos, que le llamó el id de Daniel, así le llamó a los impulsos primitivos, pertenecen a la parte más antigua de nuestro cerebro. Mientras que la mente racional, a la cual él llamó el ego, es un desarrollo posterior de la más alta evolución de la corteza cerebral. O sea que el ser humano tiene en la mente inconsciente algo que desciende de los animales, por lo cual el ser humano se comporta como animal muchas veces. No es responsable de sus acciones y él no tiene la culpa de haber heredado eso genéticamente. Así que lo que la sociedad, de acuerdo a Freud, califica como malo, no es realmente malo, simplemente es el reflejo animal de la parte más antigua del cerebro. Que dice 1 Corintios 2, versículo 11, contradiciendo todas las tesis de Sigmund Freud, dice 1 Corintios 2, 11, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Mi querido, carísimo, excelentísimo Sigmund Freud. Déjame decirte que te has equivocado rotunda y trágicamente, porque el problema humano no radica en la psique o en la mente. Trasciende mucho más allá la mente el problema humano. Y como tú no conoces la Biblia ni tienes al Espíritu Santo, has limitado tu problemática y la conducta humana a la mente, pero la Biblia nos enseña que el problema humano, la raíz del problema humano radica en el espíritu.
La enfermedad del ser humano está en su espíritu muerto hacia Dios. Ese es el diagnóstico de Dios. Pero los hombres, como no conocen la mente de Dios, pues es esto, es aquello, es el Estado, vamos a cambiar esto, es la sociedad. Hemos visto en esta tarde cómo todos los seres humanos sin la Biblia se han equivocado, porque hay caminos que parecen derechos y su fin es camino de muerte. La Biblia nos muestra que nosotros debemos de regresar totalmente a los principios y a los fundamentos de la palabra de Dios. Porque si no tenemos una luz que es la Biblia, toda la luz que te pueda dar el mundo son tinieblas. Todos estos fueron hombres comunes y corrientes, pero Jesús dijo, yo he venido de arriba. El que es de la tierra, cosas terrenales habla, el que viene del cielo, cosas celestiales habla. Y los seres humanos tenemos la propensidad a creerle más a los seres humanos que al único ser humano en la historia que ha venido del cielo y que nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué esta tendencia de creer más fácilmente la mentira? Esto nos demuestra que el diagnóstico de la Biblia es acertado, porque el hombre es fundamentalmente malo y perverso. Y necesita nacer de nuevo. Necesitamos que Dios haga de nosotros una nueva criatura dentro de nosotros. Y una vez que nacemos de nuevo y recibimos a Cristo y nos convertimos, necesitamos mantener este estado. Ya es nuestra responsabilidad, que se llama la santidad. La santidad es el progreso gradual de nuestro crecimiento espiritual en Cristo. Y muchos santos que en esta mañana, en tarde me escuchan, muchos cristianos que ya tienen años en la iglesia cristiana, ¿por qué actúan como actúan? ¿Por qué siguen pensando como siguen pensando? ¿Por qué se siguen tragando? ¿Por qué tienen tantas dudas? Porque no han renovado su manera de pensar. Romanos 12:2. No leen, no memorizan, no meditan, no estudian la Biblia. No tienen comunión íntima con Dios diario. Dependen de su sabiduría, dependen de su carne, dependen de sus aptitudes, dependen de sus dones. Y cuando comenzamos a independizarnos y a depender más de las facultades naturales del alma, caemos en la idolatría y en la apostasía. Y sin que te des cuenta, comienzas a abandonar poco a poco el camino de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Oremos. Señor, te damos gracias por habernos dejado tu Espíritu Santo. Jesús prometió antes de partir al cielo que no nos dejaría huérfanos, que si Él se iba de este mundo, se iba a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él estuviera, nosotros algún día también podamos estar.
In the haze of neon dreams I wander through the night, lost in a sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart, in this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in the synth waves, feel you near in the pulsing haze. Inside your world where we collide. You lost the rhythm in my mind, in my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong, and this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in the synth waves, feel you near in the pulsing haze. Inside your world where we collide. You lost the rhythm in my mind, in my mind. And in silence between the beats I find your voice. In the flicker of the lights I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love we'll always stay. Echoes of